Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, con saludos para todos los que nos seguís ahí en directo desde el trabajo, la gente que está en el transporte, los hospitales, la gente de la seguridad. Gracias, ojalá sirvamos para haceros compañía. Saludos también a toda esa gran cantidad de gente que nos descarga, cientos de miles de personas que nos descargan en el podcast a lo largo de toda la semana, y a los que nos seguís en directo ahora en la radio online a través de Radio Nacional. Preparaos, por esta segunda hora llegan muchos misterios. Ahora nos vamos a los cielos, hay extraños aviones que sobrevuelan por ahí, nos lo cuentan nosotros. Sí, porque ya en alguna ocasión hemos hablado de fantasmas a bordo. ¿Sí? Pero esta noche me gustaría hablaros de algunos accidentes de aviones fantasma, accidentes que han ocurrido, que hay testigos que los han visto, pero que realmente nunca existieron. Cuéntame algún caso, ¿cómo puede ocurrir eso? Pues mira, para empezar un poquito, hay muchas teorías de lo que podría haber sido, ¿no? Los expertos barajan que puedan ser algún tipo de vórtices o puertas espaciotemporales, y bueno, que de alguna manera se pueda establecer una conexión entre dos puntos o dos lugares, permitiendo pues esa entrada de objetos, como por ejemplo aviones fantasma, barcos fantasma, incluso personas que puedan ser pues fantasmales, ¿no? Y pasen de un tiempo a otro y lleguen así a nuestro tiempo. O alguna energía residual que quede de algún suceso pues trágico, por decirlo de alguna manera, en ese tipo de lugares, y estemos viendo pues un bucle de sucesiones, ¿no? Si quieres viajamos. Eso es lo que cuentan los expertos, de posibilidades, entre otras muchas, que pueden ocurrir de estos casos de aviones fantasmas. Exactamente. Si quieres viajamos a 1955, donde se da el primer caso reconocido, y esto sucede en Pensilvania. Espera que me abrocho el cinturón, espera. Comandante, que estaba sin el cinturón abrochado. Ya estoy preparado. 1955. Ahí vamos. En 1955 viajamos a Pensilvania. La población es Dark Hollow, que ya lleva un nombre bastante enigmático de por sí, en Estados Unidos. Y esto sucede el 18 de noviembre de 1955, en una región muy montañosa. Bueno, pues de repente una serie de grupos de búsqueda y rescate empiezan a peinar esta región montañosa, porque se cree que hay un avión que se ha visto por varios testigos accidentarse. Sale a escena un hombre que se llama Dale Murphy, que es el coordinador de la defensa civil del condado del lugar en Estados Unidos, y afirma este hombre haber recibido comunicaciones, incluso de algunos diplomáticos que estaban por la zona, etcétera, haber visto un avión con muchísimos problemas volando a unos 1000 pies de altitud, unos 300 metros, en problemas hasta estrellarse contra la montaña. Algunos testigos vieron otras cosas, además, ¿no? Sí, hay testigos que han visto incluso una gran silueta o una figura detrás de esas colinas, y seguido de una grandísima explosión. Se oye un impacto contra el terreno, y bueno, los organismos de control aéreo por aquel entonces pues declaran que en ningún momento ellos tienen constancia de ningún avión perdido ni de ninguna aeronave volando en problemas. Sencillamente aquella gente no tenía constancia de ningún tipo de emergencia que hubiera ocurrido en el aire. ¿Y qué ocurre? ¿Se lanzan aviones de rescate? Salen los medios de rescate, militares, etcétera, sobre todo de la base militar de Westover, en Massachusetts, Estados Unidos, que son los que lanzan el rescate, y bueno, se les solicita a estas tripulaciones de estos aviones de rescate que por favor que profundicen, sobre todo en una zona que es un barranco muy cercano, que coincide con la declaración de los testigos donde podría haberse estrellado ese avión. Se ven incluso por los testigos el día del impacto 2 bengalas que se lanzan al aire como si fueran unas bengalas de emergencia pidiendo socorro, etcétera. Y bueno, al rescate llegan incluso más de 300 efectivos a pie
por el aire, etcétera, buscando algún tipo de resto de aeronave. La Patrulla Aérea Civil de los Estados Unidos y Fuerza Aérea de los Estados Unidos intervienen en esa búsqueda también, ¿verdad? Exactamente, pero no hay al final ningún tipo de rastro de un supuesto avión accidentado. Es curioso porque 2 días después, el 20 de noviembre de 1955, se notifican por varios testigos que ven unas bengalas amarillas en el aire a la 1:30 de la madrugada y en el mismo lugar exacto de donde se había ocurrido la primera vez. 2 días después, como si hubieran quedado supervivientes y estuvieran tratando de mandar señales. Exactamente. De nuevo, no existía ningún tipo de resto de un posible accidente aéreo. Sin embargo, unos testigos ven esas bengalas amarillas como si alguien pues estuviera pidiendo auxilio de alguna manera. Se vuelve a registrar el terreno y no existe ningún tipo de prueba de ningún objeto que impacte contra el terreno. 2 días después, otros 2, el 22 de noviembre, se suspenden definitivamente las tareas de búsqueda y rescate porque no hay absolutamente ninguna prueba de que aquel avión o aquel supuesto avión se hubiera estrellado contra la montaña, con lo cual queda pues una especie de leyenda en el lugar. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Iván Castro, nuestro comandante, volando, buscando misterios en los cielos. Es el primer caso, de ahí comienza la leyenda, ¿verdad? 22 de noviembre de 1955. Habría que esperar un año más a que surja otro asunto de estos. Exactamente. Un año después, en 1956, viajamos a Montana, a Canadá, y una noche 3 mujeres dicen haber visto una estela de humo procedente de un avión en vuelo. Incluso llegan a declarar que ven, incluso a varios supervivientes como saltar de la aeronave en problemas en paracaídas. Estas mujeres declaran aquella noche, y el sheriff del lugar, que se llamaba Ed Brown, junto a algunas autoridades más, pues emprenden la búsqueda y el rescate por tierra. Se suman un montón de efectivos, pero vuelve a pasar lo mismo. No hay ningún tipo de resto ni de supervivientes de aquel supuesto avión que estaba en problemas y que se estaba estrellando delante de aquellas mujeres. Qué curioso. Canadá, Obando, en Montana, Canadá. Pasa algo después, ¿no? Días después. Pues sí, 2 días después de aquel incidente tan misterioso que acabamos de describir, en el mismo sitio vuelve a haber un nuevo avistamiento de un avión fantasma, de un supuesto avión fantasma. Una persona bastante joven del lugar lo declara, informa a las autoridades, y él describe una gran explosión seguida de muchísimas llamas. Ve aquel avión caer y estrellarse. La hora y la ubicación son exactas y coinciden a la perfección con el primer testimonio de aquellas mujeres. Qué extraños casos, Iván? La verdad que sí, que tenemos muchísimas curiosidades en nuestros cielos y a veces muy enigmáticos como estos. ¿Qué ocurre con este caso? Pues las autoridades del control aéreo del transporte aéreo civil canadienses confirman que no había ningún tipo de aviso de emergencia en vuelo, ninguna llamada de auxilio de ningún piloto, y no había declarado ningún Mayday por la radio. Este 18 de febrero del 56 sale a escena Carl Zimmer, que era el coordinador del equipo de búsqueda y rescate de Montana, y afirma que no se podía resolver el misterio porque no había absolutamente ningún tipo de respuesta para desapariciones que habían presenciado aquellos testigos. Increíble. Tenemos tiempo quizá para otro más, y luego te voy a preguntar que cómo puede ser esto, porque había testigos supongo que fiables, ¿no? Que decían ver o que habían visto esas bengalas, que habían visto esas siluetas, esas explosiones, etcétera, ¿no? Exactamente. Son testigos totalmente recogidos en todos los informes de las autoridades, etcétera, y está todo perfectamente documentado. Ya un poquito más hacia nuestros tiempos modernos tenemos un caso similar en el año 76 en Ohio. Tenemos otro igual en el año 97 en Connecticut, en Estados Unidos. Y si quieres, para terminar, comentamos en el 2011 en el Reino Unido, que es el que más se acerca a nuestros días, el último que hay recogido sobre este tipo de sucesos. Vamos con ello, espera un segundito. Vale. 20 de octubre de 2011,
parece que hay otro caso de estos extraños. Cuéntanos. Pues el 20 de octubre del 2011, aquella noche, sobre Berkshire, en el Reino Unido, era, bueno, pues una población bastante tranquila, sin ningún tipo de ajetreo, etcétera, una zona totalmente residencial. Un jueves de noche, algunos testigos del lugar, pues de repente informan a las autoridades que escuchan un sonido totalmente ensordecedor de noche que procede del cielo, que ha sobrevolado sus casas y lo describen como un auténtico ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso. Y algunos incluso ven más, ¿no? No solamente escuchan el sonido, sino que ven algunas cosas más. Exactamente. Otros testigos que entran en escena también declaran haber visto un avión de pasajeros en un vuelo muy rasante, un vuelo bajo, y todos describen como que el avión parecía o estar en peligro o parecía que estaba siendo atacado. Pero realmente aquel avión fue visible a todos los testigos y volaba muy, pero que muy bajo. Incluso olieron, no solamente vieron, escucharon, sino que olieron incluso el combustible. Exactamente, en el ambiente había un olor remanente muy característico y era ese fuerte y extraño olor de petróleo quemado, de queroseno, ¿no? El fuel que utilizan los aviones. El caso más cercano a nosotros ocurrido en 2011 en Reino Unido. ¿Qué pasó? ¿Intervinieron las autoridades civiles? Exactamente, se metieron las autoridades de aviación civil en el tema y declararon que no había ningún tipo de notificación sobre ninguna aeronave, ya fuera civil o militar, en problemas, y que realmente aquella noche no había sobrevolado nada aquella población. Sí sale a escena el portavoz de aviación civil del Reino Unido, se llama Nick Stevenson, y declara textualmente lo siguiente: si algo se encontraba volando tan bajo, lejos de un aeropuerto, sería una situación inusual y tendríamos que haber tenido constancia. El plan de información obligatoria de sucesos abarca todo, desde si un miembro de la tripulación de cabina se rompe un hueso en su pie hasta si existen problemas en el tren de aterrizaje de un avión, ya que cubrimos una cantidad de casos. Con esto, con estas palabras, Nick Stevenson pues daba unas vagas explicaciones sobre aquel suceso, pero realmente no quedaba aclarado. Curioso. ¿Me quieres explicar quizá algunas de las hipótesis? ¿Cómo se puede ver esto? Quizá esos puentes, como tú decías, esos agujeros de gusano que nos comunican con otros puntos, con otros lugares. Pues yo pienso que sí. Yo me baso sobre todo en esas puertas espaciotemporales de las que hemos hablado en un principio, y puede ser pues ese agujero de gusano que conecte una dimensión con otra, un tiempo con otra, y por qué no lo que nos han dicho pues muchos conocedores del tema durante muchas veces, ¿no? ¿Por qué no ha pasado algo en esos lugares que concentre esa energía residual, que se llama, de algún suceso, alguna catástrofe, algún accidente que haya ocurrido pues en ese tipo de lugares, y bueno, de alguna forma ese ambiente queda cubierto, ¿no?, remanente de esa energía. Aviones fantasmas, casos recogidos con informes y documentos que has podido localizar, ¿verdad, Iván? Totalmente verificados y se pueden comprobar en los archivos oficiales. Iván Castro, nuestro comandante, nos llevó de nuevo de vuelo. ¿Forma de contacto contigo, Iván? Pues mira, a través del Twitter podéis contactarme, @IvánCP25, me podéis escribir a mi email ivancpmisterio@yahoo.es, y en el Facebook, en mi página pública de Misterios Aéreos, me podéis encontrar por Iván Castro Palacios también. Iván, muchas gracias por este vuelo, seguimos encontrándonos, buena travesía, seguimos en contacto. Por supuesto, sobrevolaremos más misterios. Muchas gracias, Seguro. Miguel. Fuerte abrazo. Un abrazo. Es pequeño, es muy pequeño, pero no es un niño. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo te escuchamos. El paisaje aparece difuminado en la niebla tras un tul blanco. Conocemos grisado. mundo con los finalistas del segundo concurso de diarios de viaje de nómadas. Nuestro L200 comenzó a hacer ruidos extraños y simplemente Una se pequeña paró. torre de vigilancia de madera vieja. Así fue descubierta en la boca de una cavidad volcánica conocida. Un programa especial lleno de historias. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta segunda hora del programa y ahora nos vamos a la selva. Queremos invitaros a conocer algunas plantas sagradas. Nosotros somos gente de la selva, de la tierra, del mismo aire. Venimos de los abuelos anaconda. Históricamente hemos protegido el medio ambiente. Somos como los guardianes, los protectores de la naturaleza. Nosotros somos dueños del conocimiento universal. Esta música nos pone en contacto con zonas de la selva, lugares donde hay seres de poder, donde se pueden vivir aventuras increíbles. Y para hablar de todo ello, tenemos a dos invitados en Barcelona. Nos vamos hasta ahí. Andrés Martínez. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Blanco? ¿Cómo me le va? Muy bien. Llegado desde Venezuela, ¿verdad? Parece que estás metido todavía ahí en la selva. Ojalá estuviera en la selva, estuviera más a gusto allá, siempre en mi tierra. Pero sí, estamos acá en Barcelona. Muchas gracias por recibirnos también por acá al pueblo de España. Gracias a ti por haber venido. Eres coordinador un poco de esas medicinas tradicionales que están funcionando en el Amazonas y en otros lugares de América, ¿verdad? Sí, es correcto. Pertenezco a una asociación internacional, a una ONG, y bueno, estoy coordinando un proyecto ya hace varios años en varias partes del mundo. Pues bienvenido al programa, espero que nos aclares algunas de las cosas que queremos saber de esas plantas de poder. Déjame que salude a José David Catena, que tenemos aquí. Buenas noches, José David. Hola, buenas noches. José David nos mandó una carta que a mí me sorprendió mucho, siempre contamos todo eso a los oyentes, ¿sabes? Diciendo que había conocido al chamán Bolívar, un chamán con el que yo tuve la suerte de estar hace cientos de años en la selva y que me inició a mí en eso del uso de las plantas de poder. ¿Sigue viviendo el chamán Bolívar? Sigue viviendo y está más activo que nunca. La verdad es que no sabemos qué edad tiene concretamente. Se dice que de más de 100 años, hablan de 120, 125. Pero nació en 1920, decías. Eso pone en su página de Facebook, pero es que tú le preguntas a ellos y no te lo dicen. Yo ya me he quedado alucinado. Un chamán. No se acuerdan. Un chamán de la selva, de los indígenas piaroas, que tiene página de Facebook. ¿Querías decir algo, Andrés? ¿Te oía por ahí atrás? Sí, estamos por acá ya, el pendiente, pues, para colaborar y aportar un granito de arena, pues, en el conocimiento y en la difusión también de las plantas ancestrales. Vale, pues ahora te pregunto a ti. Me sorprende eso que me decías, porque cuando yo estuve llegamos a mitad de la selva, a un sitio inhóspito. Yo creo que éramos, no sé si de los primeros blancos que llegábamos, pero él estaba alucinado porque llevábamos cámaras de televisión, luces. Estoy hablando hace 30 años casi. Sí. Y ahora dices que tiene Facebook, que tiene coche. Sí, bueno, digamos que se está intentando organizar porque, aparte de que tiene una gran familia y son mucha gente, muchas bocas que comer, tiene un equipo de colaboradores que ya son personas de este siglo, que se organizan para que él pueda viajar y visitar otras partes de Venezuela llevando su medicina, llegar a otras personas que normalmente no son capaces de llegar hasta su campamento. ¿Su medicina es el yopo? El yopo. El yopo, hablaremos dentro de un momento de ello. Andrés, voy contigo. ¿Qué son las plantas de poder? ¿Qué son esas plantas sagradas? ¿Hay algún tipo de, una manera de definir? Decíamos en esa introducción que son un poco la puerta que te abre, la llave que te abre la puerta al mundo espiritual, ¿es así? Sí, bueno, realmente la definición a un concepto es algo muy subjetivo, ¿no? Va muy acorde a la experiencia que cada persona, pues, pueda tener en el contacto con estas plantas maestras. Ya como también lo mencionaste, sí, son llaves, pero más allá de llaves también son energías, son espíritus y también, pues, son medicinas ancestrales milenarias, ¿no? Que provienen obviamente de la madre tierra, de la Pachamama, de la Gaia, de la naturaleza, y pues que son usadas desde hace milenios por las tribus y por los pueblos originarios, ¿no? Mayormente lo que es la cuenca amazónica, aunque están difundidas por todo el planeta. Ya, decías, Andrés, que son espíritus. Y las veces que he tenido contacto con ellas, hay un gran respeto, como si realmente esas plantas o esos, no sé cómo llamarlos, fueran seres vivos y se les trata con eso, con mucho respeto sobre todo. ¿Es así? Sí, es correcto. De hecho, sobre todo las tribus originarias, que son las que
mantienen ese linaje, el uso y costumbre tradicional pues de estas plantas maestras son quienes se han encargado, ¿no?, de mostrar al mundo occidental a este tipo de plantas no son alucinógenos, sino son visionarios, y ahí hay una gran diferencia y hay que tratarlas lógicamente con respeto para que pueda pues brindarnos todas las bondades, ¿no?, y toda la sanación que es posible alcanzar con estas medicinas, ¿no? Pues David, luego me contarás un poco tu experiencia. Tú tienes un campamento en Venezuela también, ¿eh? Correcto, sí, en una parte del Caribe que es un pueblo llamado Choroní. ¿Y hacéis rituales de temazcal? Sí, no es la actividad principal, pero lo compaginamos con otras actividades turísticas y hacemos temazcales. Construimos temazcales naturales con bambú y piedra del río y hacemos ceremonias, intentamos hacer ceremonias cada 2-3 meses y algún temazcal mensual. Vale, luego me cuentas un poco tu experiencia, pues ya que estás introducido en ese mundo de las plantas de poder, ¿verdad? Ya tengo 5 años caminando con las plantas y desde la primera vez que llegaron a mí, pues mi vida no ha sido igual. Ya, luego me contarás un poco tu experiencia. Andrés, las más importantes plantas utilizadas en el ámbito que vosotros trabajáis, ¿cuáles son? Yopo, en el Amazonas, ¿no? Sí, bueno, correcto. El yopo es digamos que es la medicina, yo no le llamo más que planta, yo le digo medicina, ¿no? En el Amazonas venezolano, pero también actualmente en el mundo, la planta que está más en boga es la ayahuasca. También conocida como yagén en Colombia. También tenemos otras muchas plantas, tenemos el San Pedro, el Salto de San Pedro hacia la zona de los Andes, hacia Ecuador, también parte de Colombia, Perú. También existe hacia México, tenemos el peyote, también está el ololiuqui, están también los honguitos, los psilocibe, y bueno, realmente hay gran cantidad de plantas y algunas que están, digamos, mantenidas, ¿no?, resguardadas por los pueblos originarios que todavía no han salido a la luz pública, por así decirlo. Ya. Déjame que diga que muchas de estas plantas están consideradas como peligrosas. En el programa no estamos haciendo apología, simplemente estamos informando de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero no estamos haciendo apología de ello, ¿te parece? Sí, correcto. Porque has nombrado unas cuantas así que me han puesto los pelos de punta, algunos hongos y algunas cositas que dices, uff. Sí, bueno, efectivamente, pues desde la civilización occidental, pues siempre ha tenido un poco de miedo, ¿no?, a la apertura a estas plantas de poder, a estas plantas de apertura de conciencia y de sanación profunda. Pero ya hay varios estudios, varias instituciones, varios científicos, estudiosos e investigadores, médicos que ya están haciendo estudios, ¿no?, bastante convalidados con estas plantas de poder, donde se pueden observar una gran cantidad de beneficios en variadas índoles y en variadas dolencias. Luego te preguntaré a ver qué tipo de cosas. José David, tú estuviste con el chamán Bolívar, mitad de la selva. ¿Qué hace allí? ¿Él da tomas de esa medicina? Bueno, él es una persona muy respetada y muy buscada, ¿verdad? Porque hay gente que viaja 40, 50, 60 horas para verse con él. Le hicimos muy famoso hablando de él en unos libros, ¿verdad? Bueno, la verdad que cuando yo le conocí, cuando yo vi a ver, nadie le conocía. Sí. Pero veo que... Ahora mismo es muy conocido su nombre, pero pocas personas lo conocen. ¿Físicamente? Sí. Ya. Yo tuve la oportunidad de abrazarle mucho y tener una experiencia allí que fue curiosa, pero dime, sí. Él es una persona muy especial, tiene una energía muy, muy bella. Digamos que en su campamento, pues, vive rodeado de gran parte de su familia que lo viene a visitar y vive con su esposa, que llevan infinidad de años juntos. Ella se encarga de ir al conuco, buscar pues la comida para preparar y él está haciendo artesanías durante el día, hace unos banquitos ceremoniales que son los que se utilizan durante las ceremonias de yopo. Y con eso pues él también pues gana algo de dinero. Aparte hay gente que va para que le hagan una especie de consultas espirituales sin ingerir ningún tipo de sustancia. Él, con una maraca y con unos rezos puede hacerte un desbloqueo energético. Yeah. Y los más atrevidos pues sí se enfrentan al yopo porque en ese lugar y con él es muy, muy especial. Yeah. Recuerdo que tenía cristales de cuarzo muy grandes con los que sanaba y un puro que se había fabricado él. Sí, fuman mucho. Que fumaba y le echaba el humo a la gente. Le encanta fumar, fuma muchísimo. Sí, y otra cosa muy importante de las ceremonias de ellos son sus cantos. Los cánticos que ellos utilizan en las ceremonias son impresionantes. Pueden estar 4 o 5 horas cantando sin parar toda la noche. Es una gente que tiene demasiada energía. Yo no veía cuando dormían. Yo quedaba rendido y cuando me despertaba ya estaba trabajando. No sé cuándo duerme. El poder de la selva, sí. será. Y en la noche pues se pone el traje de chamán, que es el guayuco, que es una cinta que le tapa nada más como un taparrabos.
Y comienza con sus maracas y con sus rituales y sus cánticos y con su yopito, porque les encanta. Día sí, día o no, tienen que estar haciendo alguna ceremonia. Curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con José Catena aquí en Madrid y Andrés Martínez en Venezuela, en Barcelona, hablando de las plantas de poder. Dime una cosa, José David, yo he contado también otra experiencia en la que en ese viaje que conocí al chamán Bolívar, fuimos un río Parguasa para arriba y encontramos otro chamán que le faltaba la pierna. ¿También lo conoces? Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero Andrés sí lo conoce. O sea, él me ha puesto en contacto para hacer alguna ceremonia en mi campamento, pero no hemos llegado a realizarla. Pero Andrés... sí. Hablemos con Andrés. Andrés, ¿tú también conoces al chamán Bolívar? Personalmente no lo conozco a él, pero sí conozco a su hijo, ¿sí? Que es Rufino Ponare, que también es un abuelo, y pues con él fue que tuve la primera experiencia de medicina yopo y pues bueno, realmente no hay palabras humanas para describir realmente a cabalidad la experiencia, ¿no? Uh-huh. También conozco al chamán que estás mencionando, sí, que se llama José Luis Díaz, fíjate, de la etnia Piaroa también. Sí, era Piaroa. Correcto, sí, así es. Un gran chamán de hecho que creo que es el chamán activo en Venezuela que se está moviendo más hacia las ciudades en la actualidad. Increíble, porque cuando nosotros estuvimos allí no salían de su tribu, estaba perdido de su poblado, estaba perdido en mitad de un río que no llegaba a nadie, y sin embargo ahora ya se mueven por todos los sitios. ¿Querías decir algo, David, José David? Sí, Miguel, a cuento de lo que estás diciendo, quería comentar que, bueno, yo como decir un poco el blanco que está allí y tiene un poco de contacto con esto, me he podido dar cuenta que los chamanes comenzaron a reunirse entre ellos desde diversas partes de América, Perú, Ecuador, Colombia, México, entre ellos primero en campamentos, y luego han empezado a salir hacia otras ciudades de estos países y a Europa y a otros continentes, incluso como Asia. ¿Por qué? Porque yo creo que el mandato de las plantas de poder está haciendo que ellos vayan y den a conocer el mensaje al mundo. Sí, ¿tú crees eso también, Andrés? ¿Me puede repetir la pregunta? Hay un mandato de las plantas de poder por darse a conocer, o una necesidad, y por eso estos chamanes que estaban perdidos en la selva salen a otras ciudades y otras partes del mundo. Yo pienso que ya es momento para la humanidad, para el planeta, pues que haya un despertar de conciencia, ¿no? De que ya nos estemos aperturando, ¿no?, a esos conocimientos milenarios y ancestrales, que no es algo que no es nada nuevo realmente. Son conocimientos que tienen miles y miles de años en nuestros pueblos originarios, en nuestras etnias, y pues ya es justo que salgan a conocer al mundo occidental, que tanto necesitamos, pues, de esa curación, de esa sanación, de esa interacción con las plantas de poder, ¿no? Ya. José David, ¿querías decir algo breve? Y luego te pregunto cómo fue tu primera experiencia con estas plantas de poder. Bueno, que viniendo al caso de un país como Venezuela, donde ahora mismo la actividad es tan revuelta, es increíble cómo estas personas siguen viviendo en armonía con la Pachamama, con su entorno, igual que siglos y siglos atrás. ¿Siguen viviendo en la selva? Siguen viviendo, sí, bueno, claro, cada día la civilización avanza más, pero ellos siguen teniendo su vínculo con la madre tierra y respetándola, usando solamente lo que necesitan para sobrevivir y no dañando al planeta, ¿ves? Entonces creo que esto es importante, porque en un mismo país como Venezuela, donde hay todas estas medicinas, no ocurre con la mayoría de la gente siquiera. Ya. Sí. Me decías que Chamán Bolívar tiene Face, te le voy a mandar un mensajito para decirle, ¿te acuerdas de mí? Aquel blanquito que fue. No lo maneja él personalmente. Supongo. No lo maneja él personalmente. Mandarle el recuerdo al abuelito, ¿le llamáis? El abuelo, sí, abuelo. Vale. ¿Cómo fue tu experiencia? La que quieras contar de tu primer contacto con las plantas sagradas. Bueno. Luego te pregunto a ti, Andrés, ¿vale? Yo quisiera decir, ya con la experiencia que tengo, que he podido llegar a una conclusión que quizá pueda seguir modificándose con el tiempo, pero pienso que las plantas de poder y la ayahuasca en concreto, como ellos dicen, como los chamanes dicen, te enseñan la manera correcta de vivir, ¿verdad? Y creo que lo que hacen estas medicinas, aparte de una limpieza corporal a nivel físico, de toxinas y demás elementos que podamos tener, de alguna manera producen un desdoblamiento de tu propio ser, que en esta situación ceremonial se enfrenta, o sea, te encuentras como ante un espejo que puede verse reflejado de infinidad de maneras. Lo que tengas dentro de tu cabeza se puede expresar de infinitas formas. Y no quiero decir que es una lucha, porque en esos momentos de alguna manera tiendes a luchar, pero luego empiezas a tener conciencia de que tu propia conciencia se comunica contigo y te enseña que lo primero es respirar, aprender a respirar. Y de alguna manera, cuando tú consigues vencer las situaciones en las que te ves en estas ceremonias, consigues traerte algo a la vida real con lo que tú puedes manejar tu vida.
digamos que te enseña a enfrentarte a tu vida de una forma virtual. José David, pero has dicho que te enseña realmente, no es necesario para aprender a vivir las plantas de poder, pero sí son una ayuda. Sí. Porque ya te digo, no queremos hacer apología de todo ello. ¿Te sentiste mal la primera vez? Bueno, normalmente suele venir acompañado, por lo menos en la experiencia con Bolívar, vomité como 6 veces. Sí. Sí, y bueno, el yopo es muy especial. En el yopo tienes que estar sentado de una manera específica con las rodillas flexionadas, los brazos también sobre tus rodillas y mirando al suelo todo el tiempo. Y es que en verdad tampoco, cuando entras en contacto con la planta que ya hace su efecto, no es que puedas levantarte ni mirar hacia los lados, sino que entras en un estado de profunda concentración. Y todo ocurre pues a un nivel energético, porque lo sientes, ¿ves? O sea, digamos que la parte física se desvanece un poco. Andrés, voy contigo. ¿Para qué sirven estas plantas? ¿Para qué se están utilizando desde un punto de vista terapéutico? Bueno, mira, actualmente se está utilizando de manera irónica, ¿no? Porque el mundo occidental las tilda de alucinógenos o de drogas, y actualmente se está utilizando para desintoxicar a una gran cantidad de pacientes que tienen problemas de adicciones, específicamente a drogas ilegales e incluso también a drogas legales o farmacodependientes. ¿Sí? Adicionalmente a esto también se está utilizando para gran cantidad de dolencias, sobre todo a nivel psicológico, a nivel emocional, pero también para enfermedades a nivel físico. ¿Okay? Ya hay registrado una gran cantidad de casos de personas incluso hasta con cáncer, con SIDA, que no estamos diciendo que esto sea la panacea, porque realmente no es la idea de hacer una apología, como ya tú has reiterado, el amigo Blanco, pero realmente esto es para aperturar la conciencia de muchas personas, ¿no? Que yo creo que en esta sociedad bastante somos los que lo necesitamos. Ya. Dime una cosa, Andrés, dices que se tratan personas que tienen problemas con otro tipo de drogas, pero ¿no será cambiar un problema por otro? ¿No causan dependencia estas plantas sagradas o plantas de poder? Yo hasta los momentos tengo 7 años realmente entregado en la coordinación de este proyecto a la investigación y el conocimiento para estas plantas, al aprendizaje del uso y costumbre como los pueblos originarios, con los taitas y chamanes indígenas no solo de Venezuela, sino de Colombia, también de México, y también incluso hasta de Australia, donde hemos estado, y puedo dar fe que no conozco todavía personas que estén adictas o que digamos que provoque una dependencia física de eso. Sí puede existir, y aquí es muy importante esto para que los radioescuchas, las personas que están escuchando esto, ¿no? Que sí existe una posibilidad de que algunas personas puedan tener alguna dependencia espiritual o emocional a estar tomando estas plantas. Es por eso que es tan importante la enseñanza que nos traen los pueblos originarios, que son plantas de poder y por lo tanto tienen que tratarse con mucho respeto. Ya, y quizás, José David, que es lo importante, hacer la ceremonia con un taita, que es un chamán o un abuelo o un hombre de poder, en su sitio original, no fuera sacarlo de contexto, no prostituirlo, ¿verdad? Bueno, el taita chamán sin duda tiene un vínculo especial porque ellos tienen una relación especial. Ellos llevan un aprendizaje que yo personalmente no lo conozco porque es secreto y no es lo normal de ir a una ceremonia y solamente tomar. Ellos tienen una serie de procesos que han ido aprendiendo. Son los intérpretes, son los intermediarios entre, digamos, la planta y la persona. Y ellos pueden ver, ellos a nivel energético saben lo que le está pasando a cada persona que está bajo su tutela en una ceremonia y la integración que pueden conseguir, o sea, lo que tú puedes conseguir al hacer uso de las plantas con un chamán es mucho mayor que hacerlo por tu cuenta, porque siempre necesitamos una brújula. Ya. ¿No? Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche viajando por la selva, por algunos lugares, tratando de conocer esas plantas de poder. Andrés, respeto en las ceremonias con taitas y con personas que saben guiarte por ese camino, porque puede ser peligroso un viaje, no sé si llamarlo viaje, una experiencia con estas plantas de poder. Sí, es correcto. Realmente la recomendación siempre en este tipo de terapias ancestrales, ¿no? Es siempre estar trabajando, siempre realizarlas, ¿no? Yo siempre, mi sugerencia, basado en mi experiencia, es con taitas o chamanes verdaderos indígenas que manejen su linaje, su conocimiento y su sabiduría, pues con estas plantas de poder, incluso desde generaciones atrás, ¿no? También hay personas como hombres medicina que están caminando con estas plantas de poder, pues también de hace muchos años,
que tiene que tener obviamente una gran trayectoria, un conocimiento del manejo de esto y, muy importante, la autorización de los pueblos originarios que están trabajando con estas plantas. Hoy en día hay muchas personas que están trabajando con las plantas de poder y pues esta es una situación bastante delicada, puesto que han sucedido también casos que no son positivos, ¿no? Y por lo tanto la civilización occidental pues ha estado, digamos, luchando pues con lo que es la regularización pues de estas plantas. Nosotros en la institución que yo pertenezco, pues a través del proyecto que estamos coordinando, la idea de esto es regularizar, promover la regularización de estas plantas, de estas terapias ancestrales. No estamos hablando de la legalización, porque sabemos que esto no es un vaso de agua. Estos son plantas de poder sumamente delicadas y las personas que lo manejan, que la imparten, que la brindan, pues tienen que ser personas con una gran experiencia, una gran sabiduría en el manejo de estas plantas de poder. Pero sabréis que tanto en España como en muchas partes de Europa hay mucha gente que ya está trabajando con ellas, cobrando unas cantidades tremendas por tomas de ayahuasca en lugares, y en España está prohibido, ¿no? Bueno, mira, realmente hay un vacío legal acá en España con eso, porque como sabemos las leyes en España con respecto a esto se rigen por la IFE, que es eso es el instituto que rige lo que es la fiscalización de los estupefacientes a nivel mundial, y eso depende de la ONU. ¿Okay? Lo que está fiscalizado con respecto a este tipo de medicina, vamos a hablar específicamente de la ayahuasca, es sobre el DMT, que es el contenido psicoactivo, pero aquí estamos hablando de una bebida que es una medicina tradicional ancestral, no estamos hablando de DMT puro, y entonces por eso nosotros hablamos, comentamos, informamos sobre todo al público que la ayahuasca no debería ser ilegal, más bien el DMT debería ser legal porque está dentro de la ayahuasca. Por lo tanto, la bebida como ayahuasca como tal no está fiscalizada por la IFA a nivel internacional. Por lo tanto, existe ese vacío legal en la mayoría de los países. De cualquier forma, José David, hay que andar con cuidado con estas prácticas fuera de contexto, saber la finalidad que uno tiene o que tiene la gente que lo administra, hacerlo con un taita, hacerlo en un lugar, dentro de todo ese ambiente sacro que tiene, sagrado que tiene, ¿verdad? Yo, que tengo un poco de mayor facilidad para tener acceso a ellas, sería incapaz de hacerlo por mi cuenta. De hecho, nunca lo he hecho. Siempre he estado con alguien que me ha estado cuidando y me ha estado observando y me ha estado un taita y no sería capaz de hacerlo por mi cuenta, no soy capaz de recomendarlo tampoco, porque la verdad que yo he tenido experiencias muy fuertes en las que he sentido que me moría y el taita me ha sacado del abismo, digamos, o me ha mantenido ahí porque sabía que tenía que pasar por eso. Mientras estabas en el viaje, sí, o en la experiencia, en ¿no? una experiencia, sí, ya. En más de una ocasión, y ellos, ahí es cuando tú entiendes el poder de los taitas, mirándoles a los ojos que les brillan y son capaces de traerte y llevarte. Ya. Andrés, ¿qué mensaje tienen estas plantas sagradas para el ser humano del siglo XXI en este mundo nuestro occidental que llamamos avanzado? Yo pienso que el mensaje de estas plantas es muy importante. Yo pienso que es volver a nuestras raíces, a reencontrarnos realmente de dónde venimos, respetar a la madre tierra. Hoy en día para nadie es un secreto este mundo occidental, ¿no?, que ha cubierto todo el planeta con sed de hiperconsumo y donde estamos destruyendo nuestra tierra. Obviamente estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyéndonos a nosotros mismos y sobre todo lo más importante, a las generaciones futuras. Ya si tenemos la oportunidad y así nos corresponde vivir la experiencia con estas plantas sagradas, con estas terapias ancestrales, con estas plantas de poder, pues yo pienso que es volver a nuestras raíces y respetar de donde nosotros venimos. ¿Tienes algo más que decir? Pues eso, que para mí es un mandato de la misma tierra que está pidiendo, no sé si ayuda o está dando un mensaje de recapacitación y de reconexión. Y no estamos muy sordos para darnos cuenta de todo ello. Mucho, claro, pero es que incluso cuando uno toma una medicina de estas y vive en una sociedad como la actual, sus efectos se van diluyendo poco a poco, porque todos los días están bombardeados por otra serie de cosas que te van absorbiendo y al final tú lo sientes, que se va diluyendo. Ya. Andrés, ¿te vuelves para Venezuela, a tu selva, dentro de poquito? Bueno, como te comenté, vivo en Valencia, Venezuela, pero sí tengo contacto con la selva, pues, puesto que vivimos en un país tropical. Nos devolvemos ya como para finales de noviembre. Vamos a estar todavía en la actualidad por acá en Europa, haciendo un trabajo de investigación
y de difusión, pues también a nivel cultural con respecto al proyecto de las giras ancestrales. Yeah. Las plantas antiguas, sagradas, nos traen un mensaje, pero cuidado con la gente que las está utilizando también en beneficio propio. Cuidado si os metéis en ceremonias de esas extrañas, ¿verdad? Decir un poco el mensaje a nuestros oyentes. Sí, eso es correcto, pues hay que tener bastante precaución, ¿no? A todos los radioescuchas, a todas las personas pues que están aquí pues al pendiente de informarse, del conocimiento. Sí, la recomendación realmente es de tratar con personas que experimentadas, realmente con personas que tengan ese linaje, como los taitas, los chamanes, doctores que estén realmente con una relación de respeto y con una gran trayectoria con estas plantas de poder. José Luis Díaz, muchas gracias desde Barcelona. Te saludo, te despido ahora. En un momentito vamos a dar una forma de contacto y nos quedamos aquí un segundito con José David, ¿te parece? Muchísimas gracias a todos, amigo Blanco, a todos los radioescuchas, un placer y bueno, bienvenidos a este programa y muchísimas gracias por toda la información y por la oportunidad. Espero poder verte pronto. Fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto. Le he cambiado de nombre a Andrés Martínez y le está llamando José Luis Díaz. Que me perdone. Tenía también otra persona por ahí y queríamos haber conectado con Crispín Chindoy. ¿Chindoy o Chimpoy? Chindoy, que es un chamán que ha venido también de la selva. Sí, viene con Andrés, de hecho es del grupo de trabajo. Y se nos ha perdido. Igual dentro de un momento. Cuando llega a la ciudad, pues le gusta. Es como cuando uno de la ciudad va para la selva, pues igual les pasa a ellos. Se encuentran en la ciudad y se pierden en la ciudad. Igual estamos intentando conectar con él, vamos a ver si podemos hacerlo. Forma de contacto. Para si hay gente que quiera interesarse más por esto, hay una página en inglés, me han dicho que es un poco complicada. Es un poco pero complicada. Tenéis, no sé, algún email, alguna forma. Sí, bueno, puedo dar mi email y remitir directamente a las personas que se quieran comunicar a la organización. Vale, preparado. Para apuntar. El email es Iguanacción, que es el nombre de nuestro campamento en Venezuela. Iguanacción con doble C. Iguanacción, sí. @hotmail.com. @hotmail.com. Facebook también lo mismo. Iguanacción@hotmail.com. José David, espero no cambiarte el nombre a ti. Gracias, has venido porque dices que nos escuchabas hace muchos años. Te fuiste Antes de irme a vivir a Venezuela ya escuchaba el programa y el año pasado en un viaje un amigo estaba escuchando y no me lo podía creer. Digo, pero no puede ser que este programa... Y ahora es maravilloso porque tengo todos los podcasts de años y años que no he escuchado para escucharlos seguidos uno detrás de otro. Somos como el chamán Bolívar, seguimos estando Bueno, aquí. Para mí la labor que hacéis en este programa es tan importante como la que hacen ellos a vuestro nivel, claro que sí, y así nos sentimos de venir aquí. Ojalá. Gracias por haber venido, espero encontrarte en ese campamento en Venezuela y si ves al chamán Bolívar, le voy a mandar un mensajito por Facebook para decírselo, pero dile que sigo hablando todavía. Él lo sabe, él sabe todo. Seguro que sí. Gracias. A vosotros. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Informaciones y congresos que se van a celebrar esta próxima semana, concretamente en Barcelona. Nos vamos a hablar con Brigitte Naus. Buenas noches, Brigitte. Hola, ¿qué tal, Miguel? Decíamos que cuánto tiempo, ¿verdad? Desde aquel momento que hablábamos de las pirámides de Bosnia, ¿eh? Sí, hace varios años. Fue el 2012, en abril. Tú, qué buena memoria tienes. Tenemos pendiente ese viaje. Sí. Ya te decía que en invierno ahora no, me has convencido. En la primavera que viene estamos allí. Pero queremos hablar contigo, Brigitte, porque se celebra en Barcelona esta semana, el día 3 de octubre, un congreso que se llama Historia Oculta de la Humanidad. Así es, sí. Este congreso lo hemos estado preparando con Silvia Puig, que es una amiga mía de viadimensión.es. Entonces, hace años ya hemos hablado sobre esto y finalmente lo hemos concretado este año. Y yo personalmente invité también al doctor Semir Osmanagic, que es el descubridor de las pirámides de Bosnia, también al famoso Klaus Dona, que de aquí de Viena, yo estoy ahora en Viena, y también tenemos a José Luis Jiménez, Pablo Enrique García de México, viene especialmente con unas piedras increíbles, unos descubrimientos que han hecho allí, que son verdaderamente una maravilla y
Y bueno, después tenemos a Dan Espera, me han Winter, dicho que esas piedras tienen algunas inscripciones como pruebas de civilizaciones extraterrestres. Así es. Y justamente esas piedras de México, que él traerá algunos originales, ¿sí? Las piedras las vendrá, la gente lo puede ver y tocar y verlas en original. Entonces él vendrá, pero es desde que fueron descubiertas estas piedras, me inspiraron de tal manera, porque son tan bonitas también como gráficamente, artísticamente. Yo como artista me inspiré mucho en dibujarlas, porque a veces esas piedras no se ven claramente o están muy dañadas ya por el tiempo, porque son muy antiguas. Yeah. Y entonces yo me decidí, para que se vean claramente, de hacer dibujos grandes. Y entonces esos dibujos yo los presentaré también. Yeah. ¿Y alguien más durante este congreso. ¿Alguien más va a y estar? Además va a estar Dan Winter, que también ya es un físico muy conocido, que hablará también sobre un poco más sobre la energía piramidal y todo esto, y Javier Seguín tendrá también. Yeah. Entonces, el doctor Semir Osmanagic hablará sobre el descubrimiento de misteriosas antiguas tecnologías que se han descubierto en el Valle de las Pirámides de Bosnia. ¿Se siguen descubriendo cosas en las pirámides? Continuamente, sobre todo en el túnel de Ravne. Y entonces Klaus Donar, que es un investigador, él hablará sobre la humanidad que existió antes del diluvio, y también unos descubrimientos que están haciendo por todo el mundo a través de un sistema de escaneo vía satélite. Entonces él está haciendo ese trabajo por todo el mundo ahora y descubriendo cosas que hasta 3.200 metros de profundidad que se han descubierto, que ahora se puede ver a través de esta tecnología del satélite. Apasionante lo que nos cuentas. ¿Te llamo Brigitte o Birgit? ¿Cómo es tu nombre? Birgit. Te estaba cambiando el nombre, es el día de cambiar nombres. Dime una cosa, 3 de octubre, ¿lugar dónde va a ser? El lugar será en el Hotel Gallery en Barcelona, que queda muy cerca del Paseo de Gracia, creo en calle de Rosselló, creo que es. Sí, en el Gallery. ¿A qué hora comienza? Toda la información. Comenzará a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, el 3 de octubre. Hasta las 20 o 21 horas, algo así. Déjame que ponga un poquito de música y damos una página web de información, ¿te parece? Perfecto. Un congreso hablando de la historia oculta de la humanidad en Barcelona, 3 de octubre. Dime una página web de contacto, de información. Vale, es viadimensión.es. Viadimensión.es. O también podéis verlo bajo piramidesdebosnia.com. Perfecto, ahí tenemos toda la información. Brigitte, te tomo la palabra, tenemos que ir a ver esas pirámides, si puede ser el año que viene en primavera, y será un placer descubrir de tu mano y de Samir, se llama, ¿verdad? Semir. Bueno, el doctor Semir. El doctor Semir, que nos cuente un poco todos esos grandes descubrimientos que se han hecho en Bosnia. Fuerte abrazo, espero verte en Barcelona y la semana que viene seguimos hablando. Espero. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias por la llamada. Hasta prontito. Hasta pronto. Y antes de marcharnos, Rosa, buenas noches. Hola, buenas Rosa noches. Rodríguez, un saludo y un guiño a las redes sociales, ¿verdad? Tenemos un montón de gente ahí cada día más activos. Así es, Miguel, fíjate, en Facebook estamos ya camino de los 18.000 miembros. Qué bien. Sí, y en el Twitter tenemos 7.900 seguidores, o sea que subiendo. Aumentamos cada día. Bien, hay que saludar, espera, hay personas que nos mandan saludos y lo que estamos pidiendo, que en cualquier parte del mundo que estéis, que nos mandéis un saludo. Vamos a escuchar este. Un saludo para Miguel Blanco desde Isla Rodríguez. Tucorec. Yo no sé dónde está Isla Rodríguez, ¿se dice en el Pacífico? No, en el Índico. En el Índico. Bueno, perdón, lo miraremos enseguida
en el mapa. Sí, hay alguien más por ahí nos escucha, ¿verdad? Tendremos que mirar muchos destinos en el mapa, porque mira, Carlos Chavarría Quesada nos saluda desde Costa Rica, dice que escucha el programa desde la ciudad de Cartago y manda un abrazo a todo el equipo y nos dice que en su país se nos aprecia mucho. Luego nos escribe también David, madrileño, pero está residiendo en Colima de México, desde allí nos oye, o Eduardo y Lisandra, que nos saludan desde Honningsvåg, que también habría que buscarlo, está en el Cabo Norte, en Noruega. Qué bien, llegamos a los 4 rincones del planeta. ¿Hay mucha gente a la que habría que saludar? ¿Forma de entrar con nosotros en las redes sociales, Rosa? Pues a través del Facebook, formando parte de ese grupo que tenemos de conversación, a través del Twitter, @eblancoradio, y luego tenemos un correo electrónico, espacio_en_blanco@rtv.es, y recordar ese WhatsApp que ha puesto a disposición de los oyentes Ramón Álvarez, donde cada uno de vosotros podéis hacer vuestras peticiones, cualquier entrevista, cualquier recuerdo, cualquier fragmento del programa, de la historia del Espacio en Blanco. Ramón la recupera. Perfecto. Gracias, Rosa. Seguiremos con las redes sociales. Y como tenemos que marcharnos, lo hacemos a toda prisa. Día 5 ganadores: Rosa Rosaje del Facebook, Ernesto Alba de Jerez, Dolores Caro de Sevilla, Alejandro López de Madrid y Roberto Núñez. Esos han sido nuestros ganadores de Asturias. Que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad, Rosa? Y le mandamos ese regalo. Así es, Miguel. Y también tenemos que recordar que la luna de mañana. No os perdáis esa super luna que vamos a vivir. Nos dicen que va a ser el fin del mundo, que el fin de los tiempos, pero nosotros volvemos en 7 días seguro, ¿verdad? A dar más misterio, más respuestas al misterio aquí en Radio Nacional. Gracias, Rosa. Feliz semana para todos. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y que sigáis en esta sintonía. Cuidaros. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.